No veo a nadie explicar por qué Estados Unidos realmente invadió Venezuela. Y sí, como te imaginarás, el motivo fue el petróleo. Pero la explicación es mucho más compleja de lo que crees. Como sabes, hoy Estados Unidos es la mayor economía del mundo. Pero para ser la mayor economía del mundo necesitas consumir mucho petróleo. Tanto es así que durante 75 años, Estados Unidos consumió mucho más petróleo del que podía producir. La consecuencia de esto es que tenían que importar miles y miles de millones de barriles de petróleo todos los años desde otros países. Pero todo eso cambió en 2018, gracias a una tecnología revolucionaria llamada fracking, que hizo que Estados Unidos comenzara a producir una cantidad descomunal de petróleo. Y entonces puede que te estés preguntando, si Estados Unidos ahora puede producir tanto petróleo, ¿por qué decidió ir detrás del petróleo de Venezuela, que estaba ahí, mismo al lado? Para entender el por qué, necesitas saber que existen tres categorías diferentes de petróleo. Existe el petróleo ligero, que es bastante claro y también muy fluido. El petróleo medio, que es el que imaginas cuando piensas en petróleo. Y el petróleo pesado, que es mucho más viscoso, casi como una grasa. Independientemente del tipo de petróleo del que estemos hablando, todos tienen que ir al mismo lugar, la refinería. Es allí donde se extraen varias cosas útiles, como por ejemplo la gasolina que pones en tu coche. Lo que ocurre es que cada refinería está especializada en un tipo de petróleo diferente. Y en el caso de Estados Unidos, la mayoría de sus refinerías fueron construidas hace décadas, cuando todavía necesitaban importar petróleo del extranjero. En aquella época, era mucho más fácil para ellos importar petróleo pesado que petróleo ligero. Como consecuencia, hoy el 70% de las refinerías estadounidenses funcionan mucho mejor con petróleo pesado. Y esto es un problema gigantesco para Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque esta tecnología revolucionaria llamada fracking, que hizo que Estados Unidos produjera una cantidad enorme de petróleo, no genera petróleo pesado, genera petróleo ligero. Y este petróleo ligero no puede ser completamente refinado en Estados Unidos. Por eso, necesitan vender ese petróleo al exterior y seguir importando petróleo pesado, como siempre lo han hecho. Y ahí es donde viene el gran truco de la historia. Hoy, la mayor parte de ese petróleo pesado viene de Canadá, pero hace algún tiempo, una parte aún mayor venía de Venezuela. Sin embargo, como la producción allí decayó, Estados Unidos terminó quedando casi rehén de un único gran proveedor, Canadá. Ahora imagina que lo mismo ocurre con Canadá, que su producción cae como ocurrió en Venezuela. ¿A quién debería recurrir Estados Unidos? Bueno, si miras a los mayores productores de petróleo pesado del mundo, verás que solo hay un país más que produce en una cantidad tan relevante como Venezuela y Canadá. Ese país es Rusia. Y eso explica perfectamente por qué Estados Unidos necesita tanto el petróleo de Venezuela.